Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Ana Rosa Cid, soy hematóloga dedicada a las coagulopatías en la unidad de hemostasia y trombosis del Hospital La Fe. Esta tarde estamos aquí reunidos para un nuevo seminario de la Real Fundación Victoria Eugenia. El título de nuestro seminario es Desafíos emergentes en mujeres y niñas con coagulopatías. Para ellos contamos con dos ponentes muy implicadas en este tema, en estos temas, y hemos decidido dos charlas que yo creo que reflejan muy bien dos momentos de dificultad para las mujeres que tienen coagulopatías. El primero de ellos está titulado Planteándose la concepción en mujeres con coagulopatías. Será impartido por Mónica Martí, del Servicio de Hematología y Hemoterapia del Hospital Universitario La Paz. Y la segunda charla, cuyo título es Adolescentes con coagulopatías, complicaciones y manejos, que será impartido por Sonia Herrero, del Servicio de Hematología y Hemoterapia del Hospital Universitario de Guadalajara. Deciros que haremos las preguntas al final, pero durante todo este tiempo que duren las charlas podéis ir dejándolas en el chat, ¿vale? Para que al final podamos os puedan responder las ponentes a vuestras preguntas. Eh, Sin más dilación, voy a dar paso a la primera ponente, que es Mónica, y nos va a hablar de planteándose la concepción en mujeres con coagulopatías. Cuando quieras, Mónica. Bueno, muy buenas tardes a todos. En primer lugar, me gustaría dar las gracias a la Real Fundación Victoria Eugenia por invitarme a participar en este seminario. Yo les voy a hablar sobre el manejo en mujeres con coagulopatías congénitas que están planteándose la concepción. Bueno, la hemofilia A y B, junto con la enfermedad de von Willebrand, sabéis que constituye el 95% de todas las coagulopatías congénitas. Existen además otros trastornos hemorrágicos hereditarios más infrecuentes, conocidos como trastornos raros de la coagulación o rare bleeding disorder, que representan de un 3 a un 5% de las coagulopatías congénitas. Dentro de estos trastornos hemorrágicos más infrecuentes se incluyen las alteraciones del fibrinógeno y las deficiencias de factor 2, 5, 7, 10, 11 y 13. La gestación en estas pacientes con coagulopatías congénitas requiere un enfoque multidisciplinar y una planificación individualizada, teniendo en cuenta el riesgo hemorrágico para la madre y también las posibles complicaciones en el feto y en el recién nacido. Estos son los puntos que voy a desarrollar a lo largo de la charla. Primero hablaremos sobre la herencia y el consejo genético, que son la base para el asesoramiento preconcepcional. A continuación, el diagnóstico genético, preimplantacional o prenatal. Cómo realizamos la evaluación de los riesgos hemorrágicos en la madre durante la gestación. El riesgo de aborto y manejo del mismo. El siguiente punto, la planificación del parto y el puerperio, y finalizaremos con cómo realizar una profilaxis hemorrágica adecuada para evitar complicaciones de sangrado y en qué situaciones nos tendremos que plantear una profilaxis trombótica. Bueno, la hemofilia A y B sabéis que presenta una herencia recesiva ligada al cromosoma X, por tanto las mujeres suelen ser portadoras de la enfermedad. Cuando una mujer portadora se queda embarazada, existe un 50% de posibilidades si va a tener un niño de que éste presente hemofilia y un 50% de posibilidades si es una niña de que ésta sea portadora de la enfermedad. Las portadoras de hemofilia sabéis que actualmente no se consideran únicamente como las transmisoras de la enfermedad, sino que son también pacientes con un posible fenotipo hemorrágico que debemos evaluar. Y en el caso de la enfermedad de von Willebrand, la herencia depende del tipo de la misma. En la enfermedad de von Willebrand tipo 1, 2A, 2B y 2M, la herencia es autosómica dominante, mientras que en el tipo 2N y en el tipo 3, la herencia es autosómica recesiva. Y en el caso de los trastornos raros de la coagulación, lo más frecuente es que estos se hereden de manera autosómica recesiva.
Bueno, pues una mujer que se queda embarazada y presenta una enfermedad de herencia autosómica dominante, existe un 50% de posibilidades de que sus hijos presenten esa enfermedad. Y en el caso de enfermedades con herencia autosómica recesiva, para que uno de sus hijos tengan un 25% de posibilidades de tener la enfermedad, es preciso que ambos progenitores sean portadores asintomáticos de la mutación. Esto especialmente ocurre cuando ambos progenitores, entre ellos hay grado de consanguinidad o en áreas geográficas donde una mutación es muy prevalente. El asesoramiento genético preconcepcional es fundamental para proporcionar a las parejas afectadas por trastornos hemorrágicos hereditarios información detallada sobre su enfermedad y las implicaciones para ellos mismos y su descendencia. Este asesoramiento tiene que ser informativo e individualizado. Los objetivos del mismo son explicar el patrón hereditario, estimar riesgos reproductivos, explicar opciones disponibles y facilitar la toma de decisiones con información. El objetivo, por tanto, no es decidir por la paciente, sino ayudarle a decidir con información adecuada. Las opciones reproductivas son varias y varían según los deseos de cada pareja y también el tipo de enfermedad y gravedad de la misma. Así hay parejas que deciden no tener hijos o parejas que deciden adoptar. En otras situaciones pueden decidir el uso de óvulos o esperma de donantes no afectados. En caso de enfermedades graves, sobre todo en portadoras de hemofilia grave, se puede realizar un diagnóstico genético preimplantacional o realizar pruebas prenatales con la posibilidad de interrupción selectiva de la gestación si es un feto afecto de la enfermedad grave. O bien hay parejas que asumen tener hijos afectos de la enfermedad. Es importante tener presente que no existe una opción correcta universal, sino que son decisiones personales que tienen que ser respetadas y acompañadas médicamente. El diagnóstico genético preimplantacional se realiza generalmente en el caso de mujeres portadoras de hemofilia grave y es una técnica que consiste en la realización de un análisis genético en preembriones obtenidos por técnicas de fecundación in vitro antes de ser transferidos al útero, lo que posibilita seleccionar ya sea por sexo embriones femeninos o ya sea por la mutación aquellos embriones masculinos que no presentan la mutación genética asociada a la hemofilia. Aspectos que debemos tener en cuenta antes de un diagnóstico genético preimplantacional en mujeres con coagulopatías congénitas. Pues el riesgo hemorrágico, por ejemplo, que supone el momento de la punción folicular para la obtención de los ovocitos, y por eso en ese momento es importante hacer una valoración de un tratamiento hemostático previo según los niveles basales del factor de la coagulación. La otra situación, que es el momento de la transferencia embrionaria, no suele asociarse a mayor riesgo hemorrágico y por tanto no suele requerir tratamiento hemostático previo. Y debemos tener en cuenta que en ciertas situaciones, como en el síndrome de hiperestimulación ovárica, hay que valorar individualmente, según factores de riesgo trombótico y niveles de factor, la necesidad de realizar tromboprofilaxis. El diagnóstico prenatal se oferta a mujeres portadoras de hemofilia grave que consideran la interrupción de la gestación en el caso de que sea un feto varón afecto de la enfermedad. Consta de unas pruebas no invasivas en las que se identifica inicialmente el sexo fetal en sangre materna y en el caso de que sea un feto varón se realizan unas pruebas invasivas para obtener ADN del feto e identificar si presenta o no la mutación causante de la enfermedad. El diagnóstico prenatal, por tanto, consta de una primera prueba entre las semanas 9 a 10 de la gestación en la que se identifica el sexo fetal en sangre materna periférica y en el caso de que sea un varón, pues se obtiene ADN para hacer el estudio genético del feto, bien o entre las semanas 11 a 14 de la gestación, lo más frecuente mediante la realización de una biopsia corial, o si no a partir de la semana 15 se realiza una amniocentesis. Ambos procedimientos tienen un riesgo de aborto de aproximadamente un 1% y suponen un mayor riesgo hemorrágico en las mujeres portadoras de hemofilia con niveles de factor por debajo de un 50% y en estas situaciones, por tanto,
tendremos que administrar tratamiento hemostático previo. Y en el caso de cualquier mujer portadora de hemofilia, independientemente de la gravedad de la misma, se puede ofertar la realización en el tercer trimestre de la gestación de una amniocentesis con la intención de evitar la realización de una cesárea y poder realizar un parto vaginal con seguridad en el caso de que sea un feto varón no afecto de la enfermedad. Bueno, ¿y cómo realizamos la evaluación de los riesgos hemorrágicos durante la gestación? Tenemos que tener en cuenta que las mujeres con coagulopatías congénitas son un grupo heterogéneo. El riesgo hemorrágico depende del tipo y gravedad del trastorno, fenotipo hemorrágico, evolución fisiológica de los factores de coagulación durante la gestación, necesidad de procedimientos invasivos o complicaciones obstétricas. Durante la gestación se producen modificaciones fisiológicas del sistema hemostático. Se produce un incremento progresivo de determinados factores procoagulantes. Esta respuesta es heterogénea e impredecible y en ocasiones insuficiente para normalizar la hemostasia. Debemos, por tanto, realizar una evaluación basal de los factores de coagulación en la fase preconcepcional o en la primera visita tras la gestación y también en el tercer trimestre y previo a procedimientos invasivos. Estas mujeres pueden presentar mayor sangrado en caso de tener un aborto espontáneo, legrado o procedimientos invasivos y debemos valorar en estas situaciones tratamiento hemostático previo. Bueno, ¿y cómo se producen los cambios en los factores de la coagulación durante la gestación? Bueno, pues esto varía según el tipo de coagulopatía congénita, ya que los niveles de los factores de coagulación que suelen aumentar más durante la gestación son tanto el factor 8 como el factor von Willebrand. Así, en mujeres con una enfermedad de von Willebrand tipo 1, pues en muchas de ellas sí que se normalizan los niveles de factor en el tercer trimestre. También se normalizan algunas mujeres con una enfermedad de von Willebrand tipo 2A, pero no se normaliza ni en el tipo 2B, ni en el 2M, ni en el 2N, ni en el tipo 3. En el caso de portadoras de hemofilia A, pues en muchas de ellas sí que se normalizan también los niveles de factor 8 en el tercer trimestre y en las portadoras de hemofilia B, pues el factor 9 no suele incrementarse tanto durante la gestación como el factor 8, pero sí que también se puede normalizar en algunas de estas mujeres en el tercer trimestre. Y en cuanto a los trastornos raros de la coagulación, pues estos factores no se suelen incrementar tanto durante la gestación, por lo cual generalmente no se suelen normalizar sus valores en el tercer trimestre. El siguiente punto en cuanto al riesgo de aborto y el manejo del mismo, bueno, pues es muy importante conocer que en caso de portadoras de hemofilia y en la enfermedad de von Willebrand, la evidencia disponible no demuestra un aumento significativo de la tasa de aborto espontáneo en comparación con la población general. Pero en el caso de mujeres con alteraciones del fibrinógeno y de factor 13, sí existe una asociación clara con pérdida gestacional recurrente y aborto precoz. Bueno, os recuerdo en cuanto a la deficiencia del fibrinógeno que podemos hablar de una deficiencia cuantitativa o cualitativa. Dentro de las deficiencias cuantitativas hablamos de afibrinogenemia cuando hay una ausencia completa de fibrinógeno y de hipofibrinogenia cuando el fibrinógeno se encuentra disminuido por debajo de 150 miligramos de decilitro. En las deficiencias cualitativas o disfibrinogenemia, el fibrinógeno circulante disfuncional es disfuncional con una discrepancia entre el fibrinógeno antigénico y su actividad funcional. En el caso de mujeres con afibrinogenemia hay un alto riesgo de desprendimiento de placenta, abortos espontáneos y hemorragias postparto. Por ello, se recomienda iniciar de manera precoz durante la gestación profilaxis con concentrados de fibrinógeno. Se recomiendan mantener niveles superiores a 100 miligramos de decilitros en los 2 primeros trimestres y de 150 a 200 miligramos de decilitro en el tercer trimestre. Y en el caso de las hipofibrinogenias, bueno, pues la profilaxis dependerá de los antecedentes hemorrágicos o si estas mujeres presentan niveles de fibrinógeno por debajo de 100 miligramos de decilitro. Y en el caso de disfibrinogenemia, pues las manifestaciones clínicas son muy heterogéneas. Muchos pacientes tienen episodios hemorrágicos leves, pero se han descrito hasta en un 28% de los casos complicaciones trombóticas, arteriales y venosas. Por ello, el manejo de la disfibrinogenemia en mujeres con abortos recurrentes es complejo y debe individualizarse.
según el fenotipo clínico de cada paciente. Así, en algunas situaciones se ha realizado profilaxis con concentraciones de fibrinógenos y el fenotipo era hemorrágico, en otras mujeres profilaxis con heparina y en algunos casos descritos en la literatura se ha decidido realizar una profilaxis combinada con fibrinógeno y con heparina. Bueno, en cuanto a la eficiencia del factor 13, es importante conocer que el factor 13 participa en múltiples funciones del organismo, entre ellas el mantenimiento del embarazo, ya que favorece entre las semanas 5 y 8 de la gestación la invasión y el anclaje del citotrofoblasto en el endometrio, asegura la implantación, la integridad placentaria y la hemostasia local. Bueno, en mujeres con deficiencia grave de factor 13 se han descrito un alto riesgo de abortos recurrentes, hasta de un 70% en mujeres que tienen defectos en la subunidad A del factor 13 y de un 15% en aquellas que tienen defectos en la subunidad B. El pronóstico obstétrico cambia cuando se inicia la profilaxis precozmente y se mantiene durante toda la gestación. Los objetivos con el tratamiento profiláctico son mantener niveles de factor 13 por encima de 10 a 20 unidades de decilitro durante toda la gestación e incluso algunos expertos recomiendan en el tercer trimestre mantener niveles de factor 13 entre 20 a 30 unidades de decilitro. El tratamiento profiláctico en mujeres gestantes existe una mayor experiencia con la utilización de concentrados de factor 13 plasmáticos que con recombinantes. Y las dosis utilizadas han sido de 10 a 40 unidades kilo administradas cada 2-4 semanas. Bueno, el siguiente punto en cuanto al manejo del parto y el puerperio, es muy importante que aquí las decisiones se realicen por un equipo multidisciplinar, experto en coagulopatías congénitas, que conozcan bien el manejo de estos pacientes. Este equipo multidisciplinar tiene que estar formado por hematólogos, obstetras, anestesistas, neonatólogos, farmacéuticos y el personal de enfermería. En la semana 32-34 de gestación es importante hacer ya esta evaluación multidisciplinar, elaborando un plan de parto individualizado que quede documentado en su historia clínica. En este plan de parto tiene que estar ya indicado cuál va a ser la vía del parto, hay que valorar el posible riesgo hemorrágico para el recién nacido, la indicación de tratamiento hemostático, hay que hacer una evaluación del riesgo hemorrágico asociado al bloqueo neurasial y una planificación para prevenir la hemorragia posparto. Es importante tener en cuenta que en caso de enfermedades graves es preferible que el parto se realice en un centro especializado en coagulopatías congénitas que dispongan siempre del tratamiento hemostático adecuado. Bueno, y en cuanto a la anestesia neuroaxial, históricamente se ha considerado una contraindicación en trastornos hemorrágicos hereditarios por el riesgo de hematoma epidural o espinal. Actualmente se considera que puede realizarse de forma segura si se han normalizado los factores de coagulación y en caso de que no se hayan normalizado en el tercer trimestre, sí aseguramos una cobertura hemostática adecuada tanto en la implantación como en la retirada del catéter. La decisión, de todas formas, de la anestesia neuroaxial debe ser individualizada y consensuada con el equipo de anestesia, valorando siempre el equilibrio entre riesgo y beneficios. Bueno, la vía del parto, los fetos afectados presentan mayor riesgo de complicaciones hemorrágicas durante el trabajo de parto y el nacimiento, especialmente si se utilizan técnicas invasivas de monitorización fetal o partos instrumentales. En estos casos hay un mayor riesgo de hemorragia intracraneal. Por eso, en fetos con trastornos hemorrágicos graves se recomienda realizar una cesárea programada. En caso de planificar un parto vaginal, es muy importante que todo el equipo sepa que hay que evitar trabajo de parto prolongado, la implantación de electrodos en el cuero cabelludo para la monitorización fetal, la obtención de muestras de sangre fetal o la utilización de ventosa obstétrica. Bueno, y la hemorragia posparto es una de las situaciones en las que está aumentado el riesgo en mujeres con coagulopatías congénitas y supone una tasa elevada de morbimortalidad. En un estudio realizado en más de 4.000 mujeres con enfermedad de von Willebrand se estimó un riesgo aumentado en estas mujeres de hemorragia posparto primaria con una odds ratio de 1,5 en comparación con la población general, un riesgo 5 veces superior de recibir transfusión sanguínea,
una tasa de mortalidad 5 veces superior a la población general y un riesgo de hemorragia posparto secundaria de un 12 a un 15% en comparación de un 1% en la población general. Y en el caso de portadoras de hemofilia, se ha llevado a cabo un estudio prospectivo en 170 mujeres donde se ha estimado una hemorragia posparto grave en un 12%. Bueno, y en el caso de la hemorragia posparto, en caso de los trastornos raros de la coagulación, pues depende del tipo de deficiencia, pero la incidencia descrita pues varía desde un 10 hasta un 30%. Es importante por esto que en estas mujeres con coagulopatías congénitas se realice una planificación individualizada basada en niveles de factor, historia hemorrágica previa y antecedentes obstétricos. Y en cuanto al tratamiento hemostático adecuado en el momento del parto, bueno, pues el nivel hemostático varía según el tipo de factor. Así, en el caso de las mujeres con enfermedad de von Willebrand, es fundamental en el momento del parto mantener niveles de factor 8 y de factor von Willebrand por encima de 50 unidades de decilitro. Y el tratamiento, pues en aquellas mujeres que sabemos que tienen buena respuesta a la desmopresina, será desmopresina, y si no, concentrados de factor 8 con factor von Willebrand. En el caso de las portadoras de hemofilia, también es importante mantener niveles de factor 8 o 9 por encima de 50 unidades de decilitro, de manera que en portadoras de hemofilia A podemos administrar si los niveles están por debajo de este valor, o bien desmopresina o concentrados de factor 8, y en el caso de portadoras de hemofilia B, concentrados de factor 9. Y en el caso de los trastornos raros de la coagulación, el nivel hemostático objetivo de cada uno de estos factores varía. Es importante conocer este valor que podéis observar en la tabla, y también es importante conocer que en estos trastornos hemorrágicos infrecuentes pues no siempre disponemos de concentrados específicos de ese factor de la coagulación. Así, en el caso de mujeres con alteraciones del fibrinógeno, sí que disponemos, el tratamiento indicado sería concentrados de fibrinógeno. En la deficiencia de factor 2, o bien concentrados de complejo protrombínico o plasma fresco congelado. La del factor 5, plasma. En la deficiencia de factor 7 recombinante activado. Para el factor 10 disponemos de concentrados de factor 9-10, o se ha utilizado también concentrados de complejo protrombínico o concentrados específicos de factor 10. Y para el factor 11 se puede utilizar concentrados de factor 11 o bien plasma, y en las deficiencias graves de factor 13 sí que existen concentrados específicos de factor 13. Bueno, es importante mantener estos niveles hemostáticos de factor durante 3 días en caso de un parto vaginal y 5 días en caso de cesárea. Además, la terapia antifibrinolítica constituye un pilar fundamental tanto en la prevención como en el tratamiento de la hemorragia posparto y debe considerarse una herramienta esencial dentro de la estrategia hemostática periparto. Bueno, y en cuanto a la tromboprofilaxis en el puerperio en mujeres con coagulopatías congénitas, la evidencia es limitada y se basa en cohortes pequeñas y consensos de expertos más que en ensayos clínicos. La tromboprofilaxis puerperal en mujeres con coagulopatías congénitas no debe indicarse de forma sistemática. La decisión debe individualizarse según el balance entre riesgo hemorrágico y trombótico, iniciándose únicamente tras asegurar una hemostasia adecuada. En general, se plantea profilaxis con heparina de bajo peso molecular en el puerperio si hay factores de riesgo trombótico añadido, como son pues, una cesárea, obesidad, inmovilización prolongada, en caso de preeclampsia, infección o sepsis, si hay antecedentes personales de enfermedad tromboembólica venosa, si hay una trombofilia asociada, una edad materna avanzada o multipariedad. Si se decide iniciar tromboprofilaxis, esta debe comenzarse después de confirmar la ausencia de sangrado activo y una corrección adecuada de los niveles de factor. Si el riesgo trombótico es intermedio, pues se utiliza heparina de bajo peso molecular durante 10 días tras el parto, pero si hay antecedentes de enfermedad tromboembólica venosa o es una mujer con múltiples factores de riesgo, se recomienda heparina de bajo peso molecular durante 6 semanas. El manejo óptimo del puerperio requiere mantener un equilibrio entre el riesgo de hemorragia y trombosis.
Bueno, y por último ya, y como conclusiones finales, la planificación preconcepcional y el asesoramiento genético son fundamentales para que las mujeres con coagulopatías congénitas puedan tomar decisiones reproductivas informadas y minimizar riesgos materno-fetales. El riesgo hemorrágico durante la gestación y el puerperio es heterogéneo, dependiendo del tipo de trastorno, la gravedad del déficit, la evolución de los niveles de factor durante el embarazo y la presencia de procedimientos invasivos o complicaciones obstétricas. Algunas coagulopatías raras, especialmente los trastornos del fibrinógeno y la deficiencia grave de factor 13, se asocian a pérdida gestacional recurrente, por lo que requieren estrategias específicas de profilaxis y monitorización durante todo el embarazo. El parto debe planificarse mediante un enfoque multidisciplinar, estableciendo objetivos hemostáticos individualizados, minimizando el riesgo hemorrágico materno y neonatal y garantizando el acceso a tratamientos sustitutivos y medidas de soporte. La prevención de la hemorragia posparto constituye una prioridad, mientras que la tromboprofilaxis puerperal debe individualizarse según el balance entre riesgo hemorrágico y trombótico, evitando estrategias sistemáticas para todos los pacientes. Y por último, la atención de la mujer con una coagulopatía congénita que desea gestación requiere una medicina personalizada, basada en la estratificación individual del riesgo y en la coordinación multidisciplinar, con el objetivo de garantizar los mejores resultados maternos y neonatales. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a Mónica por su fantástica presentación. Y ahora pasamos en unos segundos a la segunda presentación que nos la va a ofrecer Sonia Herrero, que es adolescentes con coagulopatías, complicaciones y manejos. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias. No sé si me estáis oyendo. Te oímos, Sonia. ¿Estáis viendo la presentación o todavía no? Todavía no se ve. A ver si se puede compartir ahora. Vamos allá. Lo primero, daros las gracias a la Real Fundación Victoria Eugenia y dar las gracias a Ana por coincidir de nuevo para moderar este seminario. Y muchas gracias desde luego a Mónica por la estupenda revisión que nos ha hecho. No sé si ahora ya podéis ver la presentación. Ahora se ve, la debes de poner en modo pantalla completa, abajo, o bueno, arriba, ¿Sí? donde tú... ¿Ya la veis? Todavía no. Vale. A ver, un momentito. Bueno, mientras aparece, comentaros que el título de mi presentación va, bueno, pues también dentro del grupo de los desafíos en mujeres y en niñas con coagulopatías, pero en este caso, en vez de centrarnos en la embarazada, nos vamos a centrar en las adolescentes. No sé si ya veis la presentación. Se ve, pero no está en modo pantalla completa. Vale, vamos a ver si lo conseguimos. Si no, abajo, sí. Ahora te ha salido. Vamos a ver si lo conseguimos. Bueno, mientras Sonia nos pone su charla, animaros a que hagáis todas las preguntas que os hayan surgido en esta charla y en la siguiente. Ahora ya, Mónica. Ahora ya, Digo, perfecto, Sonia, pues vamos a ello entonces. Bueno, pues como os comentaba, el título es Adolescentes y con coagulopatías, complicaciones y manejo. Y mi primera diapositiva habla del sangrado menstrual abundante. ¿Y por qué empezar así? Pues el sangrado menstrual abundante, que lo definimos como más de 80 mililitros por ciclo, o bueno, de una manera más práctica porque, y no numérica, aquel sangrado que altera la rutina de nuestra paciente a nivel social, físico, emocional y que puede llevar otras alteraciones asociadas, pues el sangrado menstrual abundante puede ser el primer signo o el primer reto hemostático para muchas de las mujeres que tienen de manera subyacente una coagulopatía. Fijaros que hasta un 20% de las adolescentes con sangrado menstrual abundante tienen un trastorno hemorrágico subyacente, con lo cual pues el sangrado menstrual abundante puede ser un signo centinela, un signo de
de alerta de que efectivamente esa adolescente puede tener debajo un trastorno hemorrágico. Si veis, la prevalencia de las coagulopatías en la población general es alrededor del 1 al 2%. En adolescentes con sangrado menstrual abundante, la prevalencia ya es, como hemos dicho, de un 20%. Pero en aquellas adolescentes hospitalizadas por sangrado menstrual abundante, fijaros que ya estamos hablando más de un tercio. Es decir, que por lo tanto este signo debe de ser también una oportunidad de diagnóstico y una oportunidad de manejo adecuado. Como vemos, la Organización Mundial de la Salud estima la prevalencia del sangrado menstrual abundante entre un 8 y un 27%. Efectivamente, no se reconoce de manera adecuada ni en el momento adecuado y además afecta a muchas esferas de la vida de nuestras pacientes. Las causas principales del sangrado uterino anormal van a depender de la edad. En el caso de la mujer adulta, todos recordaremos el acrónimo de PAL-COAIN, que viene dado por la FIGO, por la Federación de Obstetricia y de Ginecología, en el cual las patologías estructurales es lo más frecuente. En las mujeres adultas, la presencia de miomas, adenomiosis, poliposis, hiperplasia, y siendo menos frecuentes las alteraciones no estructurales. Como veis ahí, en la adolescente, la causa más frecuente son las alteraciones endocrinas, en la ovulación, y como segunda causa, las coagulopatías. Como veis, hasta un 39% versus un 16% en las mujeres adultas. Efectivamente, el adolescente, como principal causa, sobre todo en los primeros años, es habitual que tengan ciclos irregulares, que tengan ciclos anovulatorios. Como vemos, es la causa principal. Y hasta que ese eje hipotálamo hipofisario no madura y no empieza a producir de manera regular progesterona, las menstruaciones no van a ser regulares. Como segunda causa tenemos las coagulopatías o las enfermedades hemorrágicas. Pero también recordar que hasta un 7% de estas pacientes que tienen alteraciones estructurales también van a tener un trastorno hemorrágico concomitante. Es decir, que el tener una patología no quiere decir que no podamos tener que buscar en algunas ocasiones trastornos hemorrágicos subyacentes. Las mujeres con sangrado menstrual abundante en algunas ocasiones van a tener también sangrados en otras localizaciones. Estas adolescentes pues, han podido tener sangrados nasales, han tenido también sangrados en la boca o en las encías, otras extracciones dentales, hematomas. En casos severos también puede haber sangrados articulares. Como vemos ahí en la diapositiva, en el gráfico que tenemos a nuestra izquierda, cómo son las localizaciones de sangrado en mujeres con enfermedad de von Willebrand severa. Y como veis ahí, el sangrado articular también lo tendremos que tener en cuenta. Y uno de los sangrados que más hospitalizaciones da es el sangrado gastrointestinal. Por lo tanto, no solamente puede ser el sangrado menstrual, aunque en muchas ocasiones, como digo, es el primer signo de que tienen, digamos, el primer reto hemostático a lo largo de la vida de estas mujeres. ¿Qué causas de coagulopatía son más habituales? Bueno, pues como podéis imaginar, la más frecuente, la más prevalente es la enfermedad de von Willebrand, pero como veis ahí, las alteraciones de la función plaquetar le siguen de cerca. También trombocitopenias, un 10 o un 15%, déficit de factores y algunos otros déficit raro. Como veis ahí, todas estas coagulopatías las tendremos que tener en cuenta en el estudio de estos sangrados menstruales abundantes. Lo pongo en grande para que nos llame la atención de cómo fallamos en el diagnóstico de estas mujeres. Realmente hay una mediana de retraso de diagnóstico desde el primer sangrado que tienen estas mujeres hasta que se llega al diagnóstico de unos 14 años, en una cohorte que se ha hecho amplia de mujeres con enfermedad de von Willebrand, como veis ahí, y había una mediana de tiempo de 14,2 años de retraso, con una mediana de diagnóstico aproximadamente a los 27 años. Y además, tanto falla, por decirlo así, ese diagnóstico que hasta de manera prevalente, hasta un 40% de esa cohorte había tenido 3 sangrados previos y no, pues habían pasado de alguna manera desapercibidos. Con lo cual esto es un tema que debemos desde luego incidir y mejorar. Porque repercute
a muchos niveles. Repercute en la salud física de estas mujeres, no solo lo que supone un sangrado menstrual abundante, sino que también muchas de ellas tienen ferropenia, anemia, deterioro cognitivo asociado a todo ello, sangrado además en otras localizaciones, que puede además dar daño, como vemos ahí, incluso en los casos severos articular. Además, a veces se exponen a transfusiones repetidas. También un impacto en la esfera de la ginecología y la fertilidad. No es raro que estas mujeres tengan también quistes hemorrágicos, dolor menstrual severo, que tengan incluso endometriosis y hemoperitoneos asociados. También todo ello también puede afectar de manera, digamos, más frecuente que la población general a su fertilidad. La vida social y sexual pues también se ve interferida por estos sangrados menstruales abundantes. En muchas ocasiones pues el no querer acudir al colegio o al trabajo por la situación de sangrado menstrual, y también eso pues da un deterioro también a nivel de ansiedad, depresión e incluso riesgo de lesiones con sus relaciones sexuales. Y muchas de estas mujeres se exponen a cirugías sin haber estado diagnosticadas, con lo que conlleva pues el riesgo de sangrado. Y en muchas ocasiones estas mujeres se pueden afrontar a alegrados o histerectomías más que la población general por no haber hecho un diagnóstico a tiempo. ¿Qué barreras? ¿Cuáles son las barreras que encontramos para que estos diagnósticos pues, sean tardíos? Por un lado, está el de la vertiente del paciente. Muchas veces normalizan, como sabéis, el sangrado, entre otras cosas porque muchas son enfermedades pues, familiares. Pues tu hermano sangra por la nariz, tu madre ha sangrado por las reglas, bueno, pues no pasa nada. Por otro lado, no es un tema que muchas veces se hable de manera distendida en las consultas. Hay que preguntar cómo son esas reglas, qué volumen tienen, qué periodicidad tienen, es decir, cómo les afecta. Y en muchas ocasiones hay una vergüenza de hablar de todo ello. Y también en muchas ocasiones las adolescentes pues limitan estas conversaciones y se sienten un poquito como que no son escuchadas. Por otro lado, parece que hay factores profesionales que también inciden, ¿no? Muchas ocasiones llegan a ginecología o llegan a atención primaria y no hay una visión más multidisciplinar. A veces no hay una sospecha clínica y bueno, pues no se trata de manera adecuada porque realmente no se está tratando el problema de base. Y realmente faltan herramientas de cribado sistemático para que esto no ocurra. Y por otro tercer escalón en estas barreras de diagnóstico que llevan al diagnóstico tan tardío pueden ser factores del sistema sanitario, realmente en el que no exista una buena coordinación, el que no sea tan fácil acceder a pruebas especializadas o que muchos laboratorios no están, a punto o adecuados, y que faltan realmente unidades multidisciplinares que traten este tema de una manera adecuada. Todo ello pues hace que probables portadoras de trastornos hemorrágicos no sean diagnosticadas a tiempo. Sí hay una preocupación a nivel internacional, a nivel de los comités científicos como el de la ISTH, en ver cómo podemos hacer un screening a nivel de la gran población que está afectada, ¿no? y para que no ocurran este retraso del diagnóstico. En aquellas mujeres que tengan sangrado menstrual abundante, criterio positivo lo consideran más de 7 días de periodo o cambios de productos higiénicos cada 2 horas o que tengan historia de anemia, pues en todas aquellas que tengan este criterio bien la menarquia haya sido más o menos de 3 años, en este caso no sería tan importante, pero que exista localización de sangrado en otras partes, como hemos dicho, en otras mucosas, etcétera, sería un criterio positivo para iniciar un estudio. Y en aquellas que tengan un sangrado menstrual abundante, aunque sea lo único que cuentan como clínica hemorrágica, pero tengan más de 3 años desde la menarquia, también deberíamos pues de pasar a ese segundo paso para hacer el diagnóstico y hacer un estudio más amplio. El momento del diagnóstico, pues también hablan de que bueno, no hay que perder la oportunidad. Si en alguna de estas mujeres con sangrado menstrual abundante está agudo, está hospitalizada y no responde a las medidas habituales, puede ser un buen momento para considerar que esto es un signo realmente importante e iniciar el estudio. El estudio, bueno, pues inicialmente con unas pruebas básicas y luego con unas pruebas más específicas, sobre todo inicialmente con un estudio de Willebrand, que es lo más frecuente. Si hemos utilizado altas dosis de estrógenos, a lo mejor ya sabéis que el estrógeno nos puede alterar la coagulación, entonces a lo mejor hay que esperar a que baje esa dosis de estrógenos para poder tener unos mejores resultados o más veraces.
Por supuesto, en todas estas mujeres tenemos que ir en paralelo estudiando si hay ferropenia y si hay anemia por el deterioro que eso puede conllevar para estas pacientes. Por supuesto, inicialmente pues con terapias hemostáticas, como puedan ser los antifibrinolíticos, y también con terapias pues, no hemostáticas, como puedan ser los anticonceptivos. Y una vez que tengamos el diagnóstico, pues haremos un manejo más dirigido. En el caso, por ejemplo, que os pongo ahí de la enfermedad de von Willebrand, que es la más frecuente, pues valorar si efectivamente pueda ser óptimo el poner simplemente el anticonceptivo junto con el antifibrinolítico o asociar otra línea de tratamiento como pueda ser el factor y, bueno, en algunas ocasiones poner la desmopresina si fuera oportuno y respondiera a ella. Con lo cual, la coordinación multidisciplinar es muy importante como el gol estándar para que todo esto, bueno, pues efectivamente no se retrase en el diagnóstico y aprovechemos todas las oportunidades, todos estos signos se nos pasen desapercibidos. Como todos sabemos, utilizamos la escala de ISTH-BAT, es una buena escala como screening, todos la conocemos, y que dentro de los ítems tenemos el ítem también de la menorragia. En las adolescentes, un score de más de 4 es muy sugestivo de que hay una coagulopatía por debajo y que debemos ampliar y hacer un estudio. También, si queremos cuantificarlo, cómo es este sangrado menstrual y además, una vez que apliquemos tratamientos, ver qué respuesta o qué evolución tiene ese sangrado menstrual, pueden ser de ayuda las apps. Además, en esta población juvenil, pues bueno, que están muy acostumbradas al uso de todas estas herramientas, podría ser de gran ayuda. Algunas de ellas incluso nos dan la alerta de que estás, bueno, pues teniendo un sangrado muy abundante, incluso valora el consultarlo con tu médico. Y ahí tenéis, bueno, pues diferentes apps o QRs que os pongo ahí que nos pueden ayudar a saber que tenemos pues, un sangrado menstrual abundante. Como veis ahí, algunas de ellas utilizan la tabla de PVBAC, que ya sabéis que es una tabla que cuantifica el número de productos higiénicos que se usa cada día a lo largo del ciclo menstrual, y aquellos que tienen más de 100, pues podemos hablar de que tenemos ya un sangrado menstrual abundante y sospechar que puede haber un problema de coagulopatía debajo. Quería destacar esta diapositiva porque a veces pensamos solo en la enfermedad de von Willebrand con valores pues, muy bajos, pero hay un gran porcentaje de adolescentes, como vemos en este estudio, como veis con scores de PVBAT elevados, como veis ahí, y en los cuales los niveles de factor de von Willebrand están entre 30 y 50. Y como veis, las complicaciones en cuanto a ferropenia, anemia, incluso transfusiones o hospitalizaciones, no es desdeñable. Con lo cual, atentos también a estas mujeres, a estas niñas o jóvenes que tienen estos valores, porque realmente se comportan como una enfermedad hemorrágica. Con todo ello, una vez que tenemos estas, digamos que estas sospechas clínicas, bien por historia familiar o por historia personal, podemos pasar a derivarlo a hematología y hacer, como decimos, unos estudios más complejos. Como primer paso podríamos poner estas pruebas de hemograma, reticulocitos, frotis. Recordad que en el hemograma hay algunas trombopatías que no van a tener trombopenia. Podemos tener a lo mejor un Glassman que no tenga una trombopenia. O podemos tener un frotis que a lo mejor tengamos unas plaquetas grandes como en el Bernard-Soulier o unas plaquetas pequeñas como en el Wiskott-Daltrey. Es decir, hay que apuntar a todas estas pruebas a que se fijen bien en lo que queremos y no solo en el número. Hacerle también una bioquímica, un perfil tiroideo, un perfil férrico, como hemos dicho, una coagulación básica y, por supuesto, de primer orden, hacer un estudio de factor de von Willebrand y factor 8, tanto el antigénico como el cofactor como el 8 coagulante. Interesante también hacer el grupo sanguíneo, por supuesto descartar que no haya un embarazo, y en aquellas mujeres con una puntuación de ISTH más de 6, pero que sean ya adultas, en muchas ocasiones para descartar patología estructural también debemos hacer otras pruebas ginecológicas. Como segundo paso, haremos una evaluación más especializada. En muchas ocasiones ya sabéis que tenemos que volver a repetir los estudios de factor de von Willebrand o hacer estudios más específicos que a veces no lo podemos hacer en nuestro centro, pero como bien sabéis, hay estudios a nivel nacional que nos pueden apoyar. También hacer dosificación de factores de coagulación que no son menos frecuentes, como hemos dicho, pero bueno, puede ocurrir que tengamos otros déficits factoriales. También la determinación del factor 13 no se nos debe de olvidar porque también nos puede dar clínica hemorrágica. También las pruebas de agregometría van a ser de gran interés para ver la función plaquetar y valorar la solicitud de estudios genéticos.
En tercer escalón, pues no solamente la genética, sino también estudios de fibrinolisis. Recordar que hay algunas pacientes que tienen alteración, como hemos visto, del fibrinógeno, tanto por afibrinogenemia como disfibrinogenemia e hipofibrinogenia, y nos puede ayudar el estudio de la fibrinolisis. No es desdeñable el número de casos. Y, por supuesto, estudios de trastornos plaquetarios congénitos. Se ha visto que hasta 1 de cada 6 de estas pacientes que terminan yendo a quirófano, ha habido un trastorno plaquetario debajo que inicialmente no había sido diagnosticado. Con lo cual, recordar que también hay grupos de trabajo para estudio plaquetar si en nuestro centro no podemos completar todos estos datos. Con lo cual, tendremos que tener en cuenta que estas mujeres con sangrado menstrual abundante de manera aguda, lo primero que tendremos que hacer es una estabilidad hemodinámica. Por supuesto, ver que no haya ferropenia, que no haya anemia, y un manejo multidisciplinar. Inmediatamente podemos utilizar en ese manejo multidisciplinar, los ginecólogos van a utilizar en muchas ocasiones estrógenos a unas dosis pues elevadas, y nosotros también podemos apoyar con una terapia hemostática, como pueden ser los antifibrinolíticos, que son de gran ayuda. Y, por supuesto, en casos adecuados o en casos pertinentes, reponer con hierro oral o incluso con hierro intravenoso. Pero, por supuesto, luego tenemos que hacer un tratamiento a largo plazo, porque el sangrado menstrual es algo periódico, con lo cual el objetivo a ese largo plazo será controlar el sangrado, controlar la ferropenia, preservar la fertilidad de estas mujeres, garantizar la anticoncepción, estamos hablando de adolescentes, y mejorar, por supuesto, la calidad de vida. Con lo cual tendremos una serie de herramientas que vamos a utilizar a largo plazo. Una de las más utilizadas es el DIU con levonorgestrel. Es muy eficaz y además garantiza un poco la adherencia a largo plazo, ya que no tienes que estar, sobre todo los adolescentes, tomando píldoras pues, todos los días, ¿no? Y además tener en cuenta que en algunos casos puede haber sangrado con su inserción. No está de más que haya una coordinación entre hematología y ginecología y valorar si esa paciente va a necesitar profilaxis en ese momento. No muy recomendable el DIU de cobre porque por algunos autores exacerba el sangrado. Y evitar en la medida de lo posible el uso de antiinflamatorios, los AINES. En cuanto al tratamiento hemostático, pues ya sabéis que el tranexámico también lo podemos asociar a estos tratamientos en adolescentes, a estos tratamientos anticonceptivos, y en algunos casos, dependiendo de la coagulopatía, podremos utilizar desmopresina en algunas hemofilias leves o portadoras de hemofilia A, o concentrados específicos según la coagulopatía subyacente. Y, por supuesto, como hemos dicho, siempre, no solamente de manera aguda, seguir y mantener un perfil de hierro adecuado, no vale con una sola determinación. ¿Y por qué esto es muy importante? Porque el sangrado constante que vamos a tener en todas estas mujeres nos puede producir un estado de anemia ferropénica a lo largo de su vida que realmente nos da fatiga, nos da pues un decaimiento, menos ejercicio, más falta de concentración, muchas veces un cierto aislamiento porque no se encuentran de manera adecuada para hacer las actividades que sus compañeras, con lo cual es algo que es fácil, en el sentido de que podemos pedirlo en cada una de nuestras consultas y reponerlo y estar atentos. Como hemos dicho, muchas de estas mujeres van a tener también sangrados con la ovulación, quistes ováricos hemorrágicos, e incluso algunos de ellos en ocasiones pueden dar hemoperitoneos, y no es infrecuente las endometriosis en las mujeres, por ejemplo, con enfermedad de von Willebrand hasta un 30% de prevalencia. Las adolescentes generalmente no suele haber deseo gestacional. En este caso vamos a utilizar en este tipo de mujeres con este tipo de problemas anticonceptivos orales combinados, que lo que hace es que nos previene la ovulación y el sangrado asociado con ella, y de esa manera también además podemos prevenir la fertilidad de estas mujeres y que no terminen en histerectomías o migrados que no sean deseables. En el caso de que quisieran deseo gestacional, pues entonces habrá que valorar solamente el tratamiento más hemostático y no poner tratamientos hormonales anticonceptivos. La profilaxis en este caso, en la enfermedad de von Willebrand, y no digo en otras coagulopatías menos frecuentes, no va a la par como la hemofilia, aunque sí que es verdad que las últimas guías de 2021 ya apuntaban a que hay que poner profilaxis a largo plazo en pacientes con enfermedad de von Willebrand con sangrado severo y recurrente. No había una definición estricta.
Podemos pensar que la enfermedad de von Willebrand con fenotipo hemorrágico pues pueda ser aquellos tipos severos tipo 3, algunos tipo 2 o algunos incluso tipo 1, que tengan baja actividad de factor de von Willebrand y que bueno, tengan sangrados repetidos. En este caso, como veis ahí, el sangrado menstrual abundante e incapacitante sería una de las causas, con lo cual valorar esa profilaxis como una herramienta más que es recomendada en mujeres, en niñas con sangrado menstrual abundante, grave y recurrente. Para destacar los estudios que tenemos desde que salieron estas guías en 2021, pues sobre todo en adolescentes y con sangrado menstrual abundante, quería destacar estos dos. El WIL 31, que aunque no incluía muchas mujeres, sí que es verdad que el uso de, en este caso, de factor 8, factor von Willebrand derivado plasmático, fue de gran utilidad, bajando el número de sangrados y en concreto también mejoró el score del PVBAD, de la tabla de sangrado menstrual. También el estudio EMPOWER, que utiliza la profilaxis perimenstrual de 40 a 60 unidades por kilo de factor de von Willebrand derivado plasmático, 2 o 3 dosis durante los primeros 4 días de la menstruación, está en marcha para mujeres con enfermedad de von Willebrand y sangrado menstrual severo. Con lo cual, bueno, pues estamos, estos estudios están bueno, ya digamos, presentes y todos debemos de tenerlos en cuenta para no retrasar profilaxis. Hay otros estudios más bueno, pues que se están haciendo con otros tipos de factores y ensayos que pronto pues sacarán sus resultados. Algo que no debemos de olvidar y que siempre debe de incluirse en nuestras consultas es el impacto en la calidad de vida de estas mujeres. Hay que incluir scores de calidad de vida, porque muchas de ellas efectivamente, más de lo que pensamos, tienen deterioro de la calidad de vida, muchas de ellas tienen dolores menstruales importantes, dolores además en otras localizaciones, como hemos dicho, en casos severos incluso a nivel articular, impacto en su vida cotidiana y con grandes, bueno, pues con mayor ansiedad, con mayor depresión en los estudios realizados y además pueden tener procedimientos invasivos que, como decimos, pues, bueno, pues es otro reto hemostático para ellos y además puede perjudicar su fertilidad. Todo esto en este momento en el que el adolescente realmente es complejo, hay poco estandarizado y muchas veces hay un cambio de médicos, un cambio de centros. Lo tenemos que hacer una transición con el mayor cuidado posible entre hematólogos, ginecólogos, atención primaria, pediatría, aunque no esté puesto ahí, pero todos ellos para que esta transición sea lo más factible para nuestro paciente y con los tratamientos más adecuados y que no haya pérdida de adherencia ni que haya una pérdida, digamos, de calidad de vida de estos pacientes por esta transición a la edad adulta. Además, cada vez tenemos que tener más, digamos, darle más libertad a ese adolescente, más autogestión de su tratamiento en el caso de que esté en profilaxis y que tenga también una mayor, por decirlo así, responsabilidad, pero también una educación asociada a ello, utilizando app, utilizando lo que veamos dependiendo de nuestro paciente para que no pierda la adherencia. Y en ocasiones, pues lógicamente hablar, si tenemos posibilidad, con trabajadores sociales o psicólogos, porque a veces no es fácil en los adolescentes fomentar todo esto. Cada vez hay que darles más independencia, tener consultas a solas con ellos y ir adecuando el lenguaje al de adultos. No me quería olvidar de todos aquellos jóvenes que nos llegan a la consulta con terapias hormonales de afirmación de género. Ya sabemos que los estrógenos tienen un efecto procoagulante, que nos pueden aumentar los factores de coagulación y mejorar de alguna manera algunos rasgos hemorrágicos, y las terapias con testosterona nos pueden bloquear esas reglas y dar amenorrea. Pero tendremos que tener en cuenta a estos pacientes que debajo tienen una enfermedad hemorrágica, porque también muchos de ellos van a ir a cirugías de afirmación, con lo cual tenemos que hacer una cobertura hemostática adecuada y tendremos que darle una información, una preparación adecuada, y siempre, por supuesto, con los endocrinos, con los ginecólogos, con los cirujanos, etcétera. Y bueno, la tendencia actual además es que en todos estos pacientes intentar no suspender estas terapias de cara a las cirugías por la angustia que en muchas ocasiones puede producir su suspensión.
Como decía, no podemos abordar a estos pacientes sin olvidar los factores psicosociales y de estigma. Para ellos están en un momento que son difíciles de encajar, muchas veces están incómodos en las consultas, se sienten aislados. Todos estos factores los tenemos que tener en cuenta y acercarnos o pedir ayuda para que todos estos factores se incluyan dentro de lo que es el seguimiento del adolescente con coagulopatías. Y también debemos de hablar de sexo en las consultas como un ejercicio más, como una actividad más, porque realmente tendremos que aconsejarle para que haga un sexo seguro y sin riesgos. Es importante que hablemos, pues como decíamos, de ver las problemas a los que se puede afrontar con las relaciones sexuales, relaciones a veces que le pueden dar sangrado, a veces les pueden dar dolor, y tenemos que enfocarlo esto de una manera adecuada y de manera conjunta. Y por ello tendremos que tener en cuenta, por un lado, la salud sexual, valorar la anticoncepción, que en muchas ocasiones lo vamos a usar para bajar el sangrado menstrual abundante, pero recordar que también puede haber enfermedades de transmisión sexual y hay que utilizar métodos barrera. Por otro lado, lo importante que es controlar esos sangrados en esas relaciones. En algunas ocasiones van a necesitar profilaxis antes de estas relaciones, y también, como veíamos, como Mónica nos comentaba, una futura fertilidad, aconsejarles de un posible embarazo y las consecuencias que eso pueden tener. No quería olvidarme del deporte. Los adolescentes es importante, además muchos de ellos quieren hacer deportes de riesgo. En general, aquellos más afectados que se ven en este estudio de enfermedades von Willebrand, el estudio WIN en la población de Holanda, veíamos que sobre todo los más afectados son los de tipo 3, los con datos de artropatía y daño articular que condicionaba su deterioro físico, y el miedo una vez que han tenido sangrado a hacer deportes. En líneas generales, los otros tipos pues venían haciendo deportes similar a la población general, y desde luego lo que habrá que valorar es si necesitan prevención para ciertos, al igual y en paralelo que hacemos con la hemofilia, para ciertos momentos y para ciertos deportes. Por lo tanto, es importante también la prevención de traumatismos mediante estos tratamientos, como decía, el ver por eso intentar evitar los deportes de mayor impacto, y si los van a hacerlo de la manera más con una garantía mayor, y efectivamente cómo impacta el sangrado menstrual abundante en la práctica de estos deportes y cómo podemos ayudarles. Así que, concluyendo, la menarquia puede ser el primer marcador clínico de una coagulopatía importante. El manejo del adolescente requiere atención psicosocial, no solo hemostática, importante. La ferropenia y su impacto deben evaluarse sistemáticamente y de manera habitual. La atención inclusiva de género es ya parte del estándar moderno de cuidados, y por lo tanto tenemos que estar preparados al cuidado de estos pacientes. La transición estructurada reduce la pérdida de seguimiento y complicaciones en el momento del adolescente. Es de gran importancia que esto sea de manera gradual, y la atención multidisciplinar, como siempre, previa, si es posible, o al menos desde la menarquia, para ofrecer una mejor calidad de atención y vida. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a Sonia por esta exhaustiva y completa charla que nos ha dado. Entonces, ahora sí comparte Mónica, perfecto. Hay unas cuantas preguntas para vosotras y voy a ir planteándolas. La primera es para Mónica. Entonces, nos dicen que durante tu charla, al final de la charla, has hablado de que es muy importante mantener niveles estables de factor durante 3 días en el caso de parto natural y 5 días en el parto por cesárea. Entonces, las preguntas que nos hace esta compañera es: ¿quiere esto decir que durante esos días estimados la paciente debería estar en ingreso hospitalario para este seguimiento y por tanto estar indicado en el plan de parto también para los profesionales que las van a atender? ¿O cómo sería adecuado indicar esta información en el hospital? Yo creo que, tienen que estar ingresadas para observación, yo creo que sí que 48, 72 horas, y luego es importante, si a partir de 48, 72 horas no observamos mayor sangrado, pero que tengamos la posibilidad que de manera ambulatoria
pues se va a poder poner el tratamiento, que dispongamos de un hospital de día donde nosotras podamos controlarlo todos los días y donde la puedan administrar el tratamiento. Claro, si son centros que no disponen de un sitio a nivel ambulatorio que le puedan administrar el tratamiento, en esos casos sí que sería obligatorio que estarían ingresados, pero ya te digo, si en las primeras 48-72 horas no hay sangrado, pues y podemos continuar el tratamiento de manera ambulatoria, pues se podrían ir de alta. Explicando bien a la paciente que si en cualquier momento observara mayor sangrado, que tendría que venir de manera urgente al hospital. Sí. Bueno, la siguiente pregunta es para Sonia y es ¿en qué subgrupo de pacientes con sangrado menstrual abundante recomendarías el estudio de agregometría plaquetar? Bueno, yo creo que un poco siguiendo los pasos que que poníamos en esa diapositiva, eran como 3 pasos. Y en el primer paso no estarían incluidos los estudios de agregación plaquetal en principio, sino que estarían más en el segundo paso. Es decir, una vez que hemos descartado pues, con el hemograma, el frotis, el hierro que hemos puesto, las alteraciones del tiroides, el factor de von Willebrand y el factor 8, ya pasaríamos a ese segundo bloque que nos recomiendan ahí que probablemente ya deberíamos hacer una agregometría si fuera posible, claro. Si todo lo demás ya ha estado descartado, por decirlo así. La siguiente pregunta es también para ti, Sonia. Y bueno, voy a intentar resumírtela. Dice que qué justificaría pedir realizar un estudio genético por la seguridad social si se sospecha que se tiene una historia del paciente con episodios hemorrágicos a lo largo de la vida, desde la infancia hasta la edad adulta. Nos dice, ¿hay diferencias entre hemofilia o enfermedad von Willebrand por el nivel de gravedad? Y si ya se tiene un primer estudio químico con diagnóstico de la enfermedad, una vez confirmado, sería posible solicitarlo para familiares de primer grado. Nos hace un poco una explicación porque entiendo que en su caso particular ha tenido que decir en el centro donde la llevaban que quería buscar un embarazo para poder acceder a hacer ese estudio genético y confirmar que tiene una enfermedad von Willebrand. Son muchas preguntas en una, pero entiendo que lo que te pregunta es dónde está indicado el estudio genético. Mira, yo te puedo hablar de mi pequeña experiencia. En algunas ocasiones no es fácil diferenciar una hemofilia A leve de una enfermedad de von Willebrand. Y eso conlleva un consejo y sobre todo a nivel de, bueno, de que a nivel del embarazo, a nivel de tus familiares que tienes que estudiar y demás. Entonces, por ejemplo, ahí sería un caso en lo que os digo que la genética muchas veces nos apoya. A veces una enfermedad de von Willebrand tipo 2N no sabes muy bien si es un 2N o es una hemofilia leve. Y a veces si no tienes, yo por lo menos en mi centro, pues no tengo otras medidas que puedan, y la genética muchas veces te ayuda. Entonces, sería muy importante en algunos casos donde el diagnóstico diferencial no es tan fácil utilizar la genética. Y luego la genética pues también es interesante tenerla. En el caso, por ejemplo, hemos hablado de que hay portadoras de hemofilia o que hay hemofílicas en sí para ver porque te va a dar un valor pronóstico, te va a dar también, como decía Mónica, para el estudio preimplantacional, es decir, que te va a dar mucha información porque tú ibas a ir a la búsqueda de esa mutación. No sé si muy bien va por ahí o quizás no le he respondido, es decir, que la genética yo siempre la pondría como un pilar diagnóstico una vez que tú tienes, digamos, has descartado una serie de cosas porque te va a ayudar, por un lado, a confirmar diagnóstico y en otras ocasiones, pues valor pronóstico o valor, como decíamos, preimplantacional, etcétera. Yo creo, no sé si también lo he entendido, para un asesoramiento genético antes de la concepción, quizá solo los casos graves necesitarían exhaustivamente un diagnóstico Vale. genético, exhaustivamente, pero para tener el diagnóstico y saber, como dice Sonia, dónde estamos y a qué nos enfrentamos y en qué tal, yo creo que siempre que sea posible el estudio genético nos va a ayudar muchísimo. No sé si Mónica
¿Tienes otro criterio? Sí, hombre, es verdad que en todos los casos yo creo que es complejo, porque es complejo realizar tantos estudios genéticos así en los casos más leves, por ejemplo, que igual yo no le veo mucho sentido a si tú tienes diagnosticada una mujer que ya ves por los análisis que es una enfermedad de von Willebrand tipo 1. No sé hasta qué punto tener un estudio genético nos va a aportar nada nuevo para el manejo de esa paciente, en la gestación o para el estudio de otros familiares. Entonces yo en ciertos casos así que quedan muy claros analíticamente y que son casos leves, que tampoco encuentro cuál es el beneficio o que nos puede aportar más tener un estudio genético. Bueno, sí, los casos más graves siempre es, por así decirlo, imprescindible, sobre todo para hacer ese asesoramiento genético. Y en los otros, pues si lo puedes tener, pues tienes más información y si no, pues sería menos importante. Otra pregunta también para Sonia. Dice que quería preguntar si bajo tu criterio el sangrado menstrual abundante en una enfermedad von Willebrand grave, como es tipo 2A, tipo 1 con niveles bajos, tipo 3, tipo 2N, justificaría un tratamiento profiláctico con concentrados de factor 8, factor von Willebrand, o tú antes optarías por agotar otras posibilidades menos agresivas como la anticoncepción, el ácido tranexámico, etcétera. Bueno, yo desde luego, vamos a ver, una de las primeras armas que tenemos terapéuticas van a ser los anticonceptivos, por supuesto. Porque además, como decíamos, muchas de estas mujeres van a tener otras complicaciones. Nos viene muy bien a veces cortar esa ovulación, esos quistes hemorrágicos que pueden ser también luego incluso pueden llegar a dar hasta hemoperitoneos en algunas de estas mujeres con trastornos graves. O sea que el tratamiento anticonceptivo válido. El uso de antifibrinoolíticos, por ejemplo, en estas adolescentes asociado a ello, válido. Pero si a pesar de eso no es válido, pues yo sí lo pondría en estas mujeres, es decir, en estos estudios que hemos visto del WIL y, por ejemplo, el que está ahora, el del Empower, pues se pone este tratamiento. Y creo recordar, y aprovechando que está aquí Mónica, que ellos tienen una serie de pacientes que algunas veces lo han mostrado, de pacientes en los cuales se les pone la profilaxis asociado a esa menstruación abundante y con muy buenos resultados bajando los scores de PVBAC. Entonces, pues por supuesto, si tiene unos sangrados menstruales que son de esta manera, pues hay que establecer una profilaxis y a eso se llama profilaxis porque es justo asociada a las reglas y de manera periódica. Sí, nosotros, o sea, generalmente se oferta a las mujeres en mujeres que no quieren tratamiento hormonal. O sea, siempre lo primero que hacemos, ¿no?, es intentarlo con el ácido tranexámico, después con tratamiento hormonal, pero es verdad que hay mujeres que no desean tomar tratamiento hormonal y en esos casos sí que indicamos entonces el tratamiento profiláctico. Yo diría incluso que hay algunas pacientes, sobre todo enfermedad von Willebrand tipo 3, que incluso con tratamiento anticonceptivo no consigues controlar la regla a Claro, veces y sí, necesitan sí, las dos sí, cosas incluso, sí, tratamiento profiláctico y lo otro. sí, Sí. sí. Bueno, no hay más preguntas en el chat. Yo quería preguntarle a Mónica o a Sonia, a las dos, es que cuando tú haces un asesoramiento genético, también tienes que hablar de la disponibilidad de fármacos que tienes para tratar la enfermedad. Entonces, sí que es verdad que el arsenal terapéutico, sobre todo más en la hemofilia, ha cambiado muchísimo en los últimos años y tenemos tratamientos mucho más fáciles de administrar, no tiene nada que ver con lo que teníamos hace unos años. ¿Habéis percibido que hay también un cambio de actitud de las familias cuando se les explica las nuevas disponibilidades de tratamientos que hay? ¿Tenéis esa percepción o...? Sí, sí, sí. Sí, sí, yo, vamos, en nuestro centro sí que tenemos la percepción que es verdad que cuando les explicas ahora, bueno, cómo va el tratamiento, bueno, aunque sea una hemofilia grave, ¿no? La facilidad que empiezan desde muy pequeños con un tratamiento que es muy fácil de
de administrar, que no era como antes que tenías que estar administrando un tratamiento intravenoso varios días en semana, sino que podemos empezar ya al poco de nacer con un tratamiento subcutáneo. Es verdad que la decisión, ¿no?, de muchas de estas parejas y de la mujer, ¿no? Es verdad que antes hacíamos más estudios prenatales, yo eso sí que lo he notado muchísimo. Vamos, en los últimos años, yo ya hace muchos años que no he tenido que solicitar ningún estudio prenatal. O bien las mujeres portadas con hemofilia grave, o bien deciden muchas veces un diagnóstico genético preimplantacional, o bien contándoles un poco cómo son los nuevos tratamientos, pues algunas deciden también, bueno, pues que tienen la posibilidad de tener un niño afecto de la enfermedad, y es verdad que ahora con estos nuevos tratamientos ha cambiado mucho la actitud de las parejas. Sí, sí. Vosotros también habréis notado igual lo mismo Sí, ahí, yo ¿no? creo que se nota, aparte de cuestiones culturales o Sí, religiosas, vamos, que son igualmente válidas, sí, pero sí, es verdad que les puedes ofrecer una disponibilidad de tratamientos diferentes y sí. claro, eso también cambia o Mm, el concepto de, mm, no de la gravedad en sí de la enfermedad, pero sí de las posibilidades sí, de sí, tratamiento terapéuticas, sí, sí. terapéuticas, sí, sí. Y nada, dos preguntas más, una bueno, o tres, no sé. Una para Sonia, y es que, vamos a ver, siempre se dice que en las coagulopatías y en las mujeres que tienen sangrado menstrual abundante están contraindicados los antiinflamatorios. Pero es verdad que yo a veces los doy porque van muy bien para el dolor, por supuesto, y muchas mujeres no sangran más, incluso te diría yo que sangran menos. Quería saber vuestra experiencia, si lo sentís igual. Yo creo que no se puede hacer una contraindicación absoluta, sino que la Sí. paciente pruebe cómo le va a ella y porque tiene también efectos muy beneficiosos. No sé la sensación que tenéis. Pues sí que es verdad que para el sangrado menstrual abundante los ginecólogos, además, es parte de su tratamiento son los antiinflamatorios. Pero sí que es verdad que de siempre se vienen poniendo esto de evitarlos y demás. Yo siempre les comento que lo intenten no asociar, pero sí que es verdad que algunas de ellas te comentan, de mira, es que o me tomo Sí, esto o no me mejora el dolor y lo paso mal, y a veces la dismenorrea acompañante hace bueno, pues de alguna manera dices, bueno, pues mira, te tomas mucho, sí, bueno, depende un poco el caso, ¿no? Pero dices, bueno, pues sí, te tomas el anchafibrin cada 6 horas y te tomas tú tal, y bueno, pues en muchas ocasiones si las vas siguiendo no se llegan a poner ni muchas ferropénicas ni tienen tantas complicaciones. Pero bueno, realmente las guías te siguen poniendo esto. ya. Pero vamos, en el sangrado menstrual abundante el ginecólogo como tal, si no hay coagulopatía, es parte del tratamiento. Sí, sí. Sí, Bueno, nosotros en el centro antes es verdad es que ya leían coagulopatía y independientemente de la gravedad de la coagulopatía, ya que yo siempre he pensado, pero los casos leves, porque no van a poder tomar de manera puntual pues claro, una INE, ¿no? Yo también en los sí, casos así también, ¿no? También lo exacto. pauto y no veo que haya Que haya complicaciones. muchas Sí, sí. complicaciones, sí. Bueno, luego le quería preguntar también a Mónica, es que en el caso de diagnóstico prenatal tenemos ahora pues el diagnóstico de sexo fetal en sangre materna. Yo desde hace tiempo ya voy oyendo que había investigaciones para hacer en esta sangre materna también el diagnóstico de si es un hemofílico o no. Pero eso que parece que siempre está en investigación, nunca he llegado a ver que se ha concretado en nada. ¿Tú has leído Sí, algo sí. interesante sobre Sí, eso? yo lo he buscado ahora también así como en los estudios más recientes, y pone que sigue estando en investigación, que probablemente será algo, sí, continúa igual como lleva en los últimos Ya, años, que continúa. probablemente sí que será algo que se pueda realizar en un futuro, que es verdad que sería muy cómodo, Pues pero que mira, todavía sigue en fase de investigación. Sí, sí. bueno, sí. Y luego ya para Sonia, ya la última pregunta, si no vosotras no queréis hacer ningún comentario más, es que llama la atención, pues claro, ese retraso de 14 años en hacer un diagnóstico de una coagulopatía.
Claro, yo creo que cuando nos llegan a nosotros los estudiamos, se nos puede pasar, por supuesto, pero los estudiamos. Entonces, quizá los sitios claves para mí son los ginecólogos y los médicos de atención primaria. No sé cómo se puede hacer para que esas vías no se les pase el mandarnos a los pacientes para hacer estudios. No sé si se puede hacer formación, educación. Me ha gustado mucho lo del sistema de autoevaluación digital, porque bueno, no sé, para la gente joven es mucho más práctico, ¿no? Que otra forma de controlar. ¿Qué piensas tú que como hematólogos podemos hacer para que disminuir esos 14 años en que se haga el diagnóstico de una coagulopatía? No lo sé, ya sí, lo has dicho en tu charla, ya has dicho muchas cosas. Pero bueno, algo que te parezca fundamental o fácil de hacer o que nos da pereza y no lo hacemos, no sé. Pues yo creo que, bueno, por un lado lo que habías dicho, el acercarnos a, bueno, pues a pediatría, ginecología, atención primaria, porque muchas veces son niñas a lo mejor de 11 años, ¿no? Sí. Y dar esta información y acercarla. Sí que es verdad que ayer bueno, que estabas tú también, Ana, en los grupos de trabajo se está incidiendo también en este tema. Y creo que era Nuria Fernández Monasterín de Zaragoza que están trabajando en estos protocolos, Sí. bueno, pues Juntos. de conjuntos. Yo creo que por ahí va la cosa, es decir, tenemos que acercarnos y decir, mira, nosotros pensamos esto, vosotros en dónde estáis y ver qué es lo que hay. Sí. Sí que hay, también he visto algún trabajo que es así interesante, hecho un poco para de alguna manera hacer screening bueno, no sé si ahora con inteligencia artificial, pero sí con machine learning, de alguna manera en el que, para que sean estudios poblacionales grandes, que ayuda, digamos, a seleccionar a aquellos pacientes que deberían también estudiarse. Bueno, eso a día de hoy yo creo que bueno, pues sería interesante que las instituciones lo hicieran, pero lo que es a nivel de sociedades sí que podemos mejorar, desde luego, hacer protocolos y hacerlos no solo para nosotros, Mm, mm. sino de manera, pues eso, saltar, digamos, del ámbito del hospital al ámbito de la primaria y al pediatra y, bueno, y luego, por Y supuesto, al ginecología. ginecólogo. Yo creo que Sí, por ahí van las cosas, sí. No sé. sí, sí. Sí, yo para mí es un punto muy importante porque es verdad que a veces, yo creo que, fíjate, incluso a veces llegan más de atención primaria que de ginecología, o es una sensación que yo tengo. Entonces, creo que hay que concienciarlos de alguna forma en que no solo es la paciente que les llegue con un sangrado menstrual abundante, que le pongan antifibrinolíticos ellos o anticonceptivos y lo controlen, sino que sospechen que puede haber la coagulopatía y que nos lo remitan para estudio, porque esa paciente tiene un sangrado menstrual abundante que a lo mejor se controla, pero luego va a una intervención, a un parto o algo, y ahí puede tener un problema. Es importante hacer el diagnóstico. Nada, yo encantada con vuestras charlas. No sé si tenéis algún comentario más, queréis decir alguna cosa por vuestra parte o ya cerramos, ¿no? Cerramos ya un poquito el día. Bueno, pues entonces es el momento de los agradecimientos, por supuesto, a la Real Fundación Victoria Eugenia, que nos permite hacer estos seminarios. Y me consta que a nosotras tres nos gustaban mucho estos temas, con lo cual yo creo que hemos estado encantadas de estar aquí. Por supuesto, agradecimientos a los patrocinadores y colaboradores que nos ayudan, porque si no sería imposible. Muchas gracias a vosotras, porque han sido para mí dos charlas fantásticas, ¿vale? Y muy completas. Yo creo que les puede servir mucho a nuestros oyentes y, por supuesto, agradecer a los asistentes el que hayan estado con nosotros, desearos que os hayan servido. Y con independencia de estas charlas en concreto, pues también yo creo que tenéis aquí a tres personas con las que podéis consultar pues lo que necesitéis sobre estos temas. Nada, gracias a todos por vuestra atención y nos vemos en la próxima. ¿Vale? Nada, encantada, muchas gracias. Muchas gracias.